Explore la tumultuosa vida de un capo de la mafia, inquietante pero seductora para quienes gustan de vivir al límite. La fascinación de los medios de comunicación alimenta su fama, inmortalizada en superproducciones, algunas de ellas protagonizadas por hombres como Al Capone o Lucky Luciano. Los jefes de la mafia viven en un mundo de poder, lealtad y crimen organizado, donde intrincadas redes de influencia definen su existencia. Un mundo donde la lealtad tiene un precio y las alianzas se forjan con sangre. La mafia y su estructura. En los anales del crimen organizado, un nombre resuena a través de los tiempos: la mafia. Durante décadas, esta red clandestina de sindicatos criminales ha cautivado la imaginación del público, entrelazando realidad y ficción en una danza fascinante. Pero, ¿qué es exactamente la mafia? La mafia, también conocida como crimen organizado o Cosa Nostra, es una poderosa y secreta organización criminal que opera a escala mundial. Tiene una larga y compleja historia, que se remonta a varios siglos atrás y ha adquirido notoriedad por su implicación en diversas actividades ilícitas, como la extorsión, el tráfico de drogas, el juego, el blanqueo de dinero y el asesinato, entre otras. En esencia, la mafia es una red criminal jerárquica y muy unida que opera bajo un estricto código de conducta conocido como omertà. Este código hace hincapié en la lealtad, el secretismo y la firme negativa a cooperar con las fuerzas del orden. Las consecuencias de violar el código, traicionar a la familia o no acatar las órdenes pueden ser nefastas y a menudo acarrean la pena máxima: la muerte. La aplicación estricta del secreto y la lealtad tiene múltiples objetivos: salvaguardar la supervivencia de la organización y protegerla de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden. La organización está estructurada en distintas familias o clanes, cada uno con su propio jefe, capos, soldados y asociados, pero es algo más que una empresa criminal, es una forma de vida. La lealtad a la familia y la adhesión a la jerarquía se valoran mucho, con graves consecuencias en caso de traición o deslealtad. Los orígenes de la mafia se remontan a Sicilia, Italia, donde surgió como respuesta a la inestabilidad social, política y económica. En la sociedad siciliana, la mafia desempeñó inicialmente el papel de proporcionar justicia, protección y una sensación de orden ante la ausencia de un gobierno eficaz. Con el tiempo, se convirtió en una empresa criminal que explotaba diversas industrias y ejercía el control sobre las comunidades locales a través del miedo, la violencia y la corrupción. A principios del siglo XX, oleadas de inmigrantes italianos llevaron la mafia a Estados Unidos, donde prosperó en ciudades como Nueva York, Chicago y Las Vegas. Estableció una presencia significativa e influyó en varios sectores de la sociedad, como la política, los sindicatos y los negocios legales. La mafia estadounidense operaba a través de un sistema de familias, con jefes poderosos que dirigían sus respectivas organizaciones y ejercían el control sobre sus territorios. La base de las operaciones de la mafia es una estructura jerárquica que se asemeja a una pirámide, en la que el jefe se sitúa en la cúspide de la estructura de poder. Por debajo del jefe hay varios rangos, como subjefes, capos y soldados. Cada miembro tiene un papel y una responsabilidad específicos que contribuyen a la fuerza e influencia general de la organización. Las principales actividades de la mafia giran en torno a empresas ilegales, como el tráfico de drogas, la extorsión, el juego y la usura. Estas actividades delictivas generan enormes beneficios que se distribuyen meticulosamente entre los miembros, consolidando su lealtad y garantizando el crecimiento continuo de la organización. Una de las señas de identidad de la mafia es su código de silencio, conocido como omertà. Este estricto voto de silencio une a sus miembros y les prohíbe cooperar con las fuerzas del orden o divulgar cualquier información que pueda poner en peligro a la organización. La traición se castiga con un castigo rápido y despiadado. A lo largo de la historia, la mafia ha demostrado ser una fuerza poderosa, capaz de infiltrarse en gobiernos, empresas e incluso influir en las normas sociales. Sin embargo, permanece rodeada de misterio y sus entresijos se ocultan a la opinión pública, dado que es casi imposible que organizaciones de este tipo hayan durado tanto tiempo, literalmente siglos, sin una estructura de poder sólida. Uno puede estar seguro de que la mafia tiene una estructura realmente fuerte y eficaz, que garantiza su continua prosperidad. Ciertamente la tienen, y es una base bastante sólida para estar seguros. Una organización mafiosa típica sigue una estructura jerárquica diseñada para mantener el orden, la lealtad y el control de sus operaciones. En la cúspide de la estructura se encuentra el jefe, también conocido como el don, que es la máxima autoridad,
y toma decisiones cruciales para la organización. El jefe ejerce un inmenso poder, tanto dentro de la mafia como en sus relaciones exteriores. Directamente por debajo del jefe están los subjefes, que actúan como segundos al mando. Asisten al jefe en la gestión de la organización y pueden asumir el liderazgo en su ausencia. Los subjefes supervisan territorios u operaciones específicos, garantizando el buen funcionamiento de diversas actividades ilícitas. Por debajo de los subjefes están los capos, o capitanes, que son responsables de cuadrillas individuales o familias dentro de la organización. Cada capo dirige un grupo de soldados, que son los soldados rasos de la mafia. Los capos ejercen una gran influencia sobre los miembros de su banda, proporcionándoles orientación, protección y coordinación de las actividades delictivas. Los soldados, también conocidos como made men, forman la columna vertebral de la mafia. Cumplen las órdenes de sus capos, ejecutan tareas como recaudar dinero por protección, participar en empresas ilegales y hacer cumplir las normas y códigos de conducta de la mafia. Los soldados ganan su rango mediante una ceremonia conocida como aser sus huesos, que consiste en cometer un delito grave en nombre de la organización. Junto a la estructura jerárquica, la mafia suele tener varias funciones de apoyo. Entre ellos se encuentran los consiglieres, que actúan como asesores de confianza del jefe y le aconsejan sobre decisiones importantes. El consigliere se considera la voz de la razón dentro de la organización. Además, puede haber ejecutores especializados en llevar a cabo actos de violencia o intimidación en nombre de la mafia. Las graves consecuencias de la deslealtad o la traición actúan como elemento disuasorio, reforzando la importancia de mantener la disciplina dentro de las filas. Los miembros comprenden que sus acciones tienen consecuencias de largo alcance, no solo para ellos mismos, sino para toda la organización. El miedo a las represalias y el hecho de saber que la propia vida pende de un hilo refuerzan la lealtad y fomentan una cultura de obediencia y compromiso inquebrantable. En el fondo, la naturaleza disciplinada e inflexible de una organización mafiosa sirve de escudo defensivo casi impenetrable contra amenazas externas como las fuerzas del orden o las organizaciones mafiosas rivales. Al mantener un estricto código de silencio y exigir una lealtad inquebrantable, la organización erige barreras formidables que disuaden a las fuerzas del orden y salvaguardan sus actividades ilícitas. Lo mucho que está en juego y las graves consecuencias de la deslealtad sirven de recordatorio constante a los miembros de la importancia primordial de la lealtad y la obediencia. Las consecuencias de la traición llegan hasta la ejecución. Estos principios garantizan la supervivencia y la prosperidad de la mafia, fomentando un entorno en el que prevalecen la confianza y la unidad en medio de los peligros siempre presentes que acechan a la vuelta de cada esquina. Gracias a su inquebrantable cohesión y compromiso colectivo, la mafia prospera, perpetuando su legado clandestino a través de generaciones, incluso hasta nuestros días. Cada grupo puede adoptar su propio sistema. Sin embargo, los principios básicos de jerarquía, lealtad y división de responsabilidades se mantienen constantes en la mayoría de las organizaciones mafiosas. El papel de un jefe de la mafia. El papel de un jefe de la mafia es de inmenso poder, influencia y responsabilidad dentro de la organización criminal. Como máxima autoridad, el jefe lleva las riendas del control y la toma de decisiones, supervisando todos los aspectos de las operaciones de la mafia. Profundicemos en las polifacéticas responsabilidades de un jefe mafioso. En primer lugar, un jefe de la mafia es responsable de establecer la dirección estratégica de la organización. Toma decisiones críticas sobre la expansión de las actividades delictivas, el establecimiento de nuevos territorios y la identificación de empresas lucrativas. Esto implica analizar los riesgos potenciales, evaluar las oportunidades y trazar el rumbo del crecimiento y la rentabilidad de la mafia. A la hora de repartir estos beneficios, el jefe se lleva la mayor parte del pastel, y muchos de ellos son capaces de ganar millones de dólares al mes, una cantidad asombrosa. Además, el jefe vela por el cumplimiento del código de conducta de la mafia. Mantienen la disciplina dentro de la organización, asegurándose de que los miembros se adhieran a las estrictas normas, los códigos de silencio y la lealtad. Las violaciones del código, los actos de traición o cualquier amenaza a la estabilidad de la organización deben tratarse con rapidez, a menudo mediante castigos severos, para mantener el control y el orden. Las interacciones entre un capo de la mafia y las organizaciones rivales pueden ser una danza delicada, influida por una serie de factores exclusivos del submundo criminal. Aunque los conflictos y la competencia son inherentes a este mundo, los jefes sabios comprenden los beneficios de mantener un nivel de paz
y evitar luchas innecesarias. Reconocen que el derramamiento constante de sangre solo atrae la atención no deseada de las fuerzas del orden y amenaza la estabilidad de sus empresas criminales. Para navegar por este traicionero panorama, un jefe mafioso inteligente puede optar por entablar negociaciones con organizaciones rivales. El objetivo de estas conversaciones es establecer acuerdos mutuamente beneficiosos que permitan la coexistencia y la búsqueda de intereses comunes. Estas negociaciones pueden implicar la división de territorios para minimizar los conflictos, la asignación de recursos para maximizar los beneficios, o incluso la formación de alianzas temporales para operaciones específicas que requieran un esfuerzo conjunto. La diplomacia se convierte en el arma preferida de estos jefes, que tratan de evitar la violencia innecesaria al tiempo que salvaguardan sus propios intereses. Los intermediarios de confianza desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar estas conversaciones, sirviendo de puente entre facciones rivales. Estos intermediarios ayudan a establecer líneas de comunicación, mediar en las disputas y encontrar un terreno común. Al optar por un enfoque diplomático, los jefes mafiosos pueden mitigar los riesgos asociados a la guerra abierta. Reconocen que la violencia excesiva solo atrae la atención no deseada de las fuerzas del orden y pone en peligro sus empresas delictivas. En su lugar, optan por fomentar un clima de relativa estabilidad y cooperación, que permita a cada organización llevar a cabo sus actividades ilícitas con menos interferencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas negociaciones pueden ser frágiles, ya que la confianza suele escasear entre las facciones delictivas. El delicado equilibrio de poder puede cambiar rápidamente, provocando la ruptura de los acuerdos y la reanudación de las hostilidades. Por ello, aunque se esfuercen por lograr interacciones pacíficas, los jefes mafiosos deben permanecer vigilantes y preparados para cualquier desafío imprevisto que pueda surgir. La ausencia de estrategias pacíficas de resolución de conflictos puede conducir a la guerra entre organizaciones mafiosas rivales. Un ejemplo de ello es la Guerra Castellamarese, que tuvo lugar a principios de 1930. Fue un conflicto violento dentro de la mafia estadounidense que estalló debido a la falta de una resolución de conflictos adecuada. El conflicto surgió de una lucha de poder por el control de las actividades delictivas en la ciudad de Nueva York y la costa este en general. Los jefes de la mafia Maranzano y Masseria intentaron establecer el dominio y consolidar el poder dentro de la mafia, pero sus diferentes enfoques y ambiciones alimentaron las tensiones que finalmente desembocaron en una guerra en toda regla. Las secuelas de esta guerra llevaron a la creación de la Comisión de la Mafia, cuya principal responsabilidad es mediar en las disputas entre las familias del crimen. La comisión está formada principalmente por jefes mafiosos. Además de sus otras responsabilidades, un jefe mafioso supervisa las operaciones financieras de la organización. Gestiona la distribución de los beneficios, asegurándose de que los fondos se asignan adecuadamente para mantener las actividades de la organización, recompensar la lealtad y financiar futuros proyectos. El jefe debe poseer un agudo sentido de los negocios, capaz de supervisar diversas empresas ilícitas como el tráfico de drogas, el juego, la extorsión y el blanqueo de dinero. El jefe desempeña un papel fundamental a la hora de establecer y mantener la estructura organizativa de la mafia. Nombra a subjefes y capos, delegando autoridad y dividiendo territorios u operaciones entre ellos. Seleccionando cuidadosamente a las personas de confianza, el jefe garantiza el buen funcionamiento de la organización y fomenta un sentimiento de lealtad y unidad entre sus miembros. Otra responsabilidad crucial de un jefe mafioso es la gestión de las amenazas externas. Debe anticipar y mitigar los riesgos que plantean las fuerzas del orden y los posibles informadores. Esto implica reunir información, aplicar contramedidas y emplear una red de informadores para ir un paso por delante de sus adversarios. El jefe es la imagen pública de la organización e interactúa con los miembros, los asociados y las partes externas. Demuestra carisma, liderazgo y capacidad para inspirar lealtad, imponiendo respeto a sus subordinados. Además, el jefe puede actuar como mediador, resolviendo conflictos internos y asegurándose de que las disputas entre los miembros se resuelven pacífica y discretamente. El jefe actúa como una especie de director general. La única diferencia entre las actividades de un jefe mafioso y las de un director general convencional sería el tipo de negocios que ambos emprenden. Mientras que un director general normal se dedica a actividades legales, un capo de la mafia está envuelto en un halo de misterio y conspiraciones. Los jefes mafiosos de más éxito poseen grandes dotes de liderazgo. Pueden inspirar lealtad, gestionar una jerarquía compleja
y tomar decisiones críticas con autoridad. Además de ser líderes natos, los jefes de la mafia destacan en habilidades interpersonales y poseen un encanto carismático que les permite manipular a los demás en su beneficio. Pueden influir en las opiniones, ganarse la confianza de los asociados e influir en las personas de su red. Los mejores jefes de la mafia son también muy adaptables y flexibles en sus planteamientos. Pueden ajustar rápidamente sus estrategias para responder a circunstancias cambiantes, como medidas represivas, rivalidades o cambios en las actividades delictivas. Los jefes de la mafia suelen tener una visión a largo plazo de sus empresas delictivas. Planifican un crecimiento sostenible, diversifican sus actividades ilícitas e invierten en operaciones que proporcionan rentabilidad e influencia a largo plazo. Los jefes mafiosos encarnan la personificación del poder, equilibrando autoridad, astucia y control para proteger la organización, asegurar sus beneficios y ampliar su influencia. El puesto de jefe de la mafia está plagado de peligros. Requiere una toma de decisiones astuta, previsión y un compromiso inquebrantable con el código del honor y el secreto. Famosos jefes de la mafia. Ahora bien, no podemos hablar de la vida de los jefes de la mafia sin hablar de los jefes de verdad. A lo largo de los años, el mundo del crimen organizado ha visto subir al escenario a varios líderes. Estos hombres han dado forma al submundo del crimen y han dejado una huella indeleble en la historia. Desde el tristemente célebre Al Capone hasta el sediento de poder Vito Genovese, estos capos de la mafia han cautivado la imaginación del público con su astucia, su crueldad y sus personajes más grandes que la vida. Cada jefe representa una época y una región diferentes, desde los gánsteres de la época de la prohibición en Chicago hasta los poderosos de la Cosa Nostra siciliana. Echemos un vistazo a algunos de estos jefes y a cómo fue su reinado. En primer lugar, tenemos a Al Capone. En lo que respecta a la delincuencia estadounidense, pocos nombres son tan importantes como el de Al Capone, el tristemente célebre cara cortada, que se convirtió en sinónimo de los excesos y la anarquía de la época de la ley seca. Nacido en 1899 en Brooklyn, Nueva York, Capone pasó de ser un niño de la calle a convertirse en el capo del crimen organizado de Chicago. Fue ascendiendo en el AMPA hasta llegar a dirigir el famoso Chicago Outfit. El imperio criminal de Capone prosperó gracias a actividades ilegales como el contrabando, los garitos de juego y las redes de prostitución. Su despiadada reputación y su extravagante estilo de vida cautivaron la imaginación del público y le granjearon tanto el temor como la admiración. Los locos años 20 fueron el telón de fondo de su reinado, en el que mansiones opulentas, coches llamativos y establecimientos de lujo eran los símbolos de su poder. Sin embargo, los federales acabaron atrapando a Capone. En 1931 fue condenado no por sus crímenes violentos, sino por el delito aparentemente menos glamuroso de evasión de impuestos. Condenado a casi una década en una prisión federal, la caída de Capone marcó el final de una época caracterizada por la criminalidad descarada y los placeres ilícitos. A pesar de su encarcelamiento y posterior declive, el nombre de Al Capone perdura como símbolo de la época dorada del crimen organizado. Su personalidad y la mitología cultural que le rodea siguen fascinando a generaciones enteras, consolidando su lugar en el panteón de los legendarios capos de la mafia. Otro jefe mafioso infame es John Gotti. John Gotti, el carismático y extravagante Don Teflón, dejó su impronta como jefe de la familia criminal Gambino en el Nueva York de los años 80. Nacido en el Bronx en 1940, Gotti ascendió rápidamente en las filas de la familia Gambino, consolidando su reputación como uno de los jefes mafiosos más formidables de la ciudad. La personalidad de Gotti captó la atención del público. Se convirtió en un fijo de los tabloides, pavoneándose con sus caros trajes, cortejando en lugares públicos y atendiendo de buen grado a los medios de comunicación. Su fanfarronería y seguridad atrajeron tanto la fascinación como la notoriedad. Sin embargo, el reinado de Gotti se vio empañado por la violencia y la traición. Ordenó múltiples asesinatos para eliminar a sus rivales y mantener el control del poder. El Dapper Don gobernaba con mano de hierro, ganándose el respeto y el temor de su familia criminal y del AMPA en general. En 1992, la suerte de Gotti se acabó. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato, crimen organizado y otros delitos. El impacto de Gotti en la historia de la mafia estadounidense sigue siendo innegable. Su personalidad fuera de lo común, su astucia mediática y su infame caída siguen cautivando a la cultura popular. A continuación tenemos a Salvatore Riina, infamemente conocido como la Bestia. Fue el despiadado jefe de la mafia siciliana, Cosa Nostra,
durante las décadas de 1980 y 1990. Nacido en 1930 en la localidad siciliana de Corleone, Riina ascendió en el escalafón de la mafia gracias a un reino de terror y brutalidad implacable. Conocido por su participación en la organización de los asesinatos de fiscales, jueces y políticos contrarios a la mafia, Riina desencadenó una ola de violencia que se cobró la vida de innumerables agentes de la ley y civiles inocentes. Sus tácticas descaradas y su total desprecio por la vida humana consolidaron su reputación como uno de los jefes mafiosos más temidos y peligrosos de la historia. A pesar de conseguir eludir su captura durante años, la suerte de Riina acabó por agotarse. En 1993 fue detenido por las autoridades y posteriormente condenado por múltiples asesinatos. La condena a cadena perpetua supuso una importante victoria para las autoridades italianas en su implacable lucha contra el crimen organizado. El reino del terror de Salvatore Riina es un crudo recordatorio de hasta dónde están dispuestos a llegar los capos de la mafia en su búsqueda de poder y control. Su legado es un escalofriante testimonio de la influencia duradera y la capacidad destructiva de la Cosa Nostra. Otra figura popular en el mundo del crimen organizado es Meyer Lansky. Lansky, nacido en 1902 en Grodno, Bielorrusia, fue una figura central en el ámbito del crimen organizado estadounidense. Conocido como el contable de la mafia, Lansky poseía una rara perspicacia financiera que desempeñó un papel fundamental en la formación y expansión del Sindicato Nacional del Crimen, una intrincada red que conectaba a varias organizaciones delictivas de todo Estados Unidos. La influencia de Lansky iba más allá de las actividades tradicionales de la mafia. Fue una pieza clave en el mundo de las operaciones de juego, el contrabando y el blanqueo de dinero. Su agudo instinto para los negocios y su destreza con los números le convirtieron en un activo inestimable para el AMPA. A diferencia de otros capos de la mafia, Lansky prefería operar desde la sombra, huyendo de los focos y manteniendo un perfil bajo. Se centraba en construir y gestionar meticulosamente empresas criminales muy lucrativas, asegurándose unos beneficios constantes y minimizando los riesgos asociados a los enfrentamientos violentos. Sorprendentemente, a pesar de su profunda implicación en el crimen organizado, Lansky eludió condenas importantes a lo largo de su vida. Pasó sus últimos años semi-retirado, residiendo en la soleada ciudad de Miami Beach, Florida, hasta su fallecimiento en 1983. A continuación, tenemos a Vito Genovese, influyente figura de la mafia estadounidense que llevó una vida definida por el poder, la astucia y la violencia. Nacido el 21 de noviembre de 1897 en Risigliano, Italia, Genovese emigró a Estados Unidos muy joven y acabó ascendiendo hasta convertirse en uno de los jefes mafiosos más famosos de la historia del país. Genovese se convirtió en parte integrante del AMPA italoamericana, sobre todo en Nueva York. Se alió con figuras prominentes de la mafia como Lucky Luciano y desempeñó un papel importante en la creación del Sindicato Nacional del Crimen. Conocido por su pensamiento estratégico y su meticulosa planificación, Genovese participó en una amplia gama de actividades delictivas, como el contrabando durante la ley seca, el juego ilegal, el tráfico de estupefacientes y el chantaje laboral. Imponía un inmenso respeto e infundía miedo entre sus subordinados, empleando una combinación de carisma y brutalidad para mantener el control sobre su imperio criminal. La sed de poder de Genovese le llevó finalmente a la ruina. En 1957 orquestó el asesinato de Albert Anastasia, un jefe mafioso rival, en un intento de consolidar su poder. Sin embargo, sus acciones llamaron la atención de las fuerzas del orden, lo que le llevó a ser acusado de narcotráfico. En 1959, Genovese fue declarado culpable y condenado a 15 años en una prisión federal. Pasó el resto de su vida entre rejas, donde siguió ejerciendo influencia sobre la mafia gracias a sus conexiones y alianzas estratégicas. Peligros de ser el jefe. Ser capo de la mafia conlleva una vida llena de caminos traicioneros, amenazas constantes y retos implacables. Ocupar la cúspide del poder en el submundo criminal es peligroso por naturaleza. Hay peligros inherentes a los que los jefes de la mafia se enfrentan a diario. Riesgos con altas probabilidades de poner en peligro su seguridad personal, su libertad y el bienestar de sus seres queridos. Desde rivalidades y luchas internas por el poder hasta la implacable persecución de las fuerzas del orden, muchos peligros encapsulan una existencia oscura y peligrosa que acompaña a la búsqueda del poder criminal. Las rivalidades y las luchas internas por el poder suponen importantes peligros para un capo de la mafia, ya que amenazan su posición, su influencia
y su seguridad personal. Estos conflictos dentro de la organización criminal pueden acarrear consecuencias nefastas para el capo. Las rivalidades dentro de la jerarquía criminal pueden surgir cuando los subordinados ambiciosos intentan desafiar la autoridad del jefe o ampliar su propia influencia. Estas luchas de poder ponen en peligro la posición del jefe, ya que las facciones rivales pueden conspirar contra él para hacerse con el control de la organización. El jefe debe sortear estas rivalidades internas, afirmando constantemente su dominio y preservando su base de poder. Las luchas de poder pueden dar lugar a deslealtades y traiciones dentro de las filas. Los individuos ambiciosos pueden confabularse con facciones rivales o informar a las fuerzas de seguridad, lo que puede desenmascarar al jefe y provocar su caída. El jefe debe permanecer vigilante, discernir las amenazas potenciales y controlar la lealtad de sus subordinados para evitar traiciones que puedan comprometer su posición o dar lugar a represalias violentas. Las luchas internas por el poder pueden desembocar en actos de violencia, ya que las facciones rivales compiten por el dominio. El deseo de eliminar a un rival y hacerse con el control puede llevar a asesinatos o atentados contra la vida del jefe. El jefe debe evaluar constantemente las amenazas, anticiparse a los ataques y tomar medidas proactivas para garantizar su seguridad personal y su supervivencia. Un buen ejemplo de cómo las peligrosas rivalidades internas amenazan directamente la vida del jefe es el caso de Paul Castellano. El liderazgo de Castellano se caracterizó por su énfasis en las actividades delictivas de guante blanco y su atención a los intereses empresariales, que diferían del enfoque tradicional de los anteriores jefes de la mafia. Este cambio de estrategia y su comportamiento personal provocaron divisiones internas y disensiones en el seno de la familia Gambino. En 1985, el reinado de Castellano llegó a un violento final cuando fue abatido a tiros frente al Sparks Steakhouse de Manhattan. El asesinato fue orquestado por John Gotti, un poderoso miembro de la familia Gambino que consideraba a Castellano débil y fuera de onda. La facción de Gotti dentro de la familia intentó hacerse con el control y eliminar a Castellano, lo que desembocó en una violenta lucha interna por el poder. La historia de Paul Castellano y otros jefes de la mafia que han sido asesinados como consecuencia de conflictos internos ilustra los peligros de los conflictos internos y las luchas de poder dentro de la mafia. Estas rivalidades pueden desembocar en actos de violencia y, en última instancia, provocar la caída y la muerte de jefes influyentes. Otra pesadilla de la existencia de un jefe mafioso es, por supuesto, la aplicación de la ley. Las fuerzas del orden suponen una amenaza importante y constante para los capos de la mafia, que tratan de desmantelar el crimen organizado y llevarlos ante la justicia. Los esfuerzos de las fuerzas del orden pueden poner en grave peligro el poder, las operaciones y la libertad personal de los capos de la mafia. Las fuerzas del orden emplean una amplia gama de sofisticadas técnicas de investigación para reunir pruebas y vigilar las actividades de las figuras del crimen organizado, incluidos los capos de la mafia. Las escuchas telefónicas, un método comúnmente utilizado, permiten a las autoridades interceptar y grabar conversaciones, proporcionando información valiosa sobre las actividades delictivas y las redes de los capos y sus asociados. Los informadores, personas con información privilegiada, pueden proporcionar información crucial, actuando como fuentes dentro de la organización o facilitando operaciones encubiertas. Las operaciones encubiertas desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de las fuerzas del orden contra la delincuencia organizada. Los agentes encubiertos se infiltran en las organizaciones delictivas, se ganan la confianza de sus miembros y reúnen pruebas para construir casos sólidos. Estos agentes encubiertos se dedican a la vigilancia, participan en actividades delictivas y recopilan información que puede utilizarse para desenmascarar las operaciones y prácticas ilegales de los capos de la mafia. El constante escrutinio impuesto por las fuerzas del orden hace que a los jefes mafiosos les resulte cada vez más difícil llevar a cabo actividades ilegales sin correr el riesgo de ser detectados y detenidos. Las fuerzas del orden colaboran estrechamente con los fiscales para construir casos sólidos que puedan dar lugar a condenas. Esta colaboración implica reunir numerosas pruebas, interrogar a los testigos y presentar un relato convincente ante el tribunal. Los procesamientos suelen dirigirse contra los máximos dirigentes de las organizaciones delictivas, incluidos los jefes mafiosos, con el objetivo de desmantelar la jerarquía y desbaratar sus operaciones. Cuando un jefe mafioso es declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión, su retirada del poder puede afectar significativamente a la organización criminal. La pérdida de liderazgo y el consiguiente vacío de poder pueden crear divisiones internas, luchas de poder y una sensación de inestabilidad dentro de la organización.
Esta alteración dificulta la capacidad de la organización delictiva para llevar a cabo sus actividades ilícitas con eficacia, debilitando su infraestructura y disminuyendo la influencia del jefe. La implacable persecución de las fuerzas del orden, reforzada por sus amplias técnicas de investigación, la colaboración con los fiscales y el compromiso de llevar a los delincuentes ante la justicia, representa una amenaza significativa y constante para los capos de la mafia. Los métodos en constante evolución, empleados por las fuerzas del orden, garantizan que los riesgos de participar en actividades de delincuencia organizada sean elevados, y las consecuencias para los capos de la mafia pueden ser graves. Los capos de la mafia se encuentran a menudo atrapados en un mundo con estrategias de salida limitadas, lo que hace que sus circunstancias sean cada vez más precarias. Una vez profundamente enredados en la red del crimen organizado, las posibilidades de una salida airosa se vuelven increíblemente escasas. Retirarse de la propia organización delictiva es una propuesta peligrosa, ya que los antiguos jefes son vistos como pasivos potenciales, o peor aún, como informantes potenciales por sus sucesores. El miedo a las represalias o a ser percibidos como una amenaza les mantiene encerrados en un ciclo perpetuo de criminalidad. En realidad, las estrategias de salida disponibles para los capos de la mafia son sombrías en el mejor de los casos. El encarcelamiento se cierne como una amenaza constante, y las fuerzas del orden persiguen incansablemente a los líderes criminales para llevarlos ante la justicia. La perspectiva del encarcelamiento representa una pérdida de libertad y poder que les arrebata el lujoso estilo de vida y la autoridad de la que una vez disfrutaron. Por otra parte, el camino de la muerte ensombrece a los jefes de la mafia a cada paso. En un mundo definido por la violencia y la traición, los rivales e incluso los miembros de su propia organización pueden ver en la eliminación de un jefe un medio para hacerse con el poder o ajustar cuentas. Constantemente vigilando sobre sus hombros, los jefes deben navegar por un paisaje traicionero donde la traición puede venir de las fuentes más inesperadas. Lo más raro, pero posible, es que la propia organización se derrumbe por completo. Las luchas internas por el poder, la presión externa de las fuerzas de seguridad o la erosión de la lealtad entre los subordinados pueden llevar a la desintegración del otrora poderoso imperio criminal. Aunque este escenario puede ofrecer una pequeña posibilidad de escapar, a menudo tiene un gran coste, provocando el caos y la agitación en el submundo criminal. Las nociones románticas de una jubilación glamurosa o una transición pacífica a una vida legítima se ven destrozadas por la cruda realidad a la que se enfrentan. El mundo del crimen organizado exige un alto precio, dejando a muchos jefes atrapados en un ciclo de violencia, desconfianza y un destino incierto. Jefes de la mafia, antiguos y modernos. El mundo del crimen organizado ha experimentado cambios significativos a lo largo de la historia, lo que ha dado lugar a la aparición de distintos tipos de jefes mafiosos. Los jefes mafiosos de la vieja escuela, que operaban entre principios y mediados del siglo XX, diferían en muchos aspectos de sus homólogos modernos. Los jefes de la vieja escuela operaban dentro de una organización muy estructurada y jerárquica. Se adherían a tradiciones y normas rígidas, con una clara cadena de mando. El sistema jerárquico se basaba a menudo en lazos étnicos o familiares, y los jefes eran la máxima autoridad dentro de sus respectivas familias o clanes. Su poder y control se extendían por un territorio bien definido. En cambio, los jefes de la mafia moderna han sido testigos de una transformación de su estructura organizativa. El auge de la globalización, los cambios en la dinámica social y las estrategias de aplicación de la ley han hecho necesario un enfoque más flexible y descentralizado. La mafia moderna puede funcionar como una red poco conectada en la que empresas delictivas individuales colaboran en empresas específicas. El poder puede estar distribuido entre varios líderes, con menos énfasis en un único jefe dominante. Los jefes de la vieja escuela eran como los sabios abuelos de la mafia, que rememoraban los buenos tiempos de las actividades mafiosas. Eran los reyes de la delincuencia tradicional, tomaban café expreso e intercambiaban historias sobre cómo controlaban industrias enteras. Es como si tuvieran una receta secreta para el éxito criminal transmitida de generación en generación. Ah, los tiempos de la mafia de la protección, cuando el panadero local tenía que pagarles con los beneficios de los cannoli. ¡Qué buen negocio! Pero ha llegado la era moderna de los jefes mafiosos y han llevado la diversificación a un nivel completamente nuevo. Estos tipos son como los empresarios de Lampa, expandiendo sus horizontes criminales más rápido de lo que se puede decir monopolio ilegal. Es como si hubieran abierto una ventanilla única para todas tus necesidades criminales. ¿Necesitas drogas? Tienen una esquina en ese mercado. ¿Buscas artillería pesada? Tienen a alguien que conoce a alguien.
¿Tráfico de personas? Bueno, por desgracia también están en ese negocio. Los jefes de la mafia han convertido el crimen en una corporación multinacional. Tienen los dedos metidos en más pasteles que un mafioso hambriento en una panadería. Es como si jugaran a una versión retorcida del Monopoly, adquiriendo propiedades ilegales y expandiendo su imperio. Pero en lugar de pasar Go y cobrar $200, pasan contrabando y cobran montones de dinero sucio. Otro contraste reside en el hecho de que los jefes de la vieja escuela eran los máximos microgestores de los bajos fondos. Tenían sus manos en casi todos los negocios ilícitos, asegurándose de que las cosas funcionaran como una máquina criminal bien engrasada. Eran como esos jefes gruñones que se cernían sobre la máquina de café de la oficina, asegurándose de que todo el mundo siguiera sus precisas instrucciones. 2 terrones de azúcar, ni más ni menos. Gobernaban mediante el miedo y la intimidación, y la dura disciplina a un esbirro desobediente era su forma de mantener el orden. En cambio, los jefes mafiosos modernos han adoptado los principios del liderazgo eficaz y la delegación. Han aprendido que no pueden ser expertos en todo, excepto quizá en el arte de eludir a las fuerzas del orden. Reúnen a un Dream Team de especialistas para abordar tareas delictivas específicas. Necesitan un hacker para entrar en la base de datos del Pentágono. Tienen a un tipo que puede hacerlo mientras se come un trozo de pizza. ¿Quieres una falsificación de un cuadro de Picasso tan convincente que hasta los expertos en arte se dejen engañar? Conocen al artista que puede pintarlo con un movimiento de su pincel. Estos jefes modernos son como los maestros del crimen, que dirigen su sinfonía delictiva con un toque de delicadeza y una pizca de picardía. Son expertos en la calle y tienen un profundo conocimiento del panorama delictivo, aunque este es un rasgo que comparten con sus homólogos del siglo XX. Estos jefes poseen una aguda intuición y habilidad para navegar por las complejidades de los bajos fondos, basándose en sus instintos y experiencia para ser más astutos que sus rivales. Los jefes de la vieja escuela eran como ermitaños reclusos, que evitaban el centro de atención como un vampiro esquiva la luz del sol. Sabían que una atención innecesaria podía atraer los ojos fisgones de las fuerzas del orden más rápido, excesivamente rápido. Al parecer, no era muy habitual ver a jefes mafiosos notorios por ahí. Era como vislumbrar una criatura mítica, una visión que solo unos pocos elegidos tenían el privilegio de presenciar. Sin embargo, con los años, las cosas han cambiado bastante. Los mafiosos modernos han seguido el ejemplo de los famosos, han mejorado su juego contratando a su propio séquito de empresas de relaciones públicas y asesores de imagen para presentarse como legítimos hombres de negocios o filántropos. Dominan el arte de las redes sociales. Encontrarás sus perfiles inundados de fotos filtradas de fiestas en lugares lujosos que te harán preguntarte si pertenecen a la mafia o dirigen un blog de estilo de vida. Y no me hagas hablar de sus sesiones de fotos. Han perfeccionado la mirada ardiente que podría rivalizar con las portadas de Vogue. Hablemos ahora de las dificultades que afrontan estos capos de la mafia para hacer cumplir la ley. En los viejos tiempos, todo giraba en torno a técnicas detectivescas, escuchas telefónicas, informantes y vigilancia. Los detectives eran como sabuesos que olfateaban el olor del crimen, persiguiendo sin descanso a los escurridizos capos a través de susurros y sombras. Era un juego del gato y el ratón que mantenía alerta a ambas partes. Pero los jefes de la mafia moderna se enfrentan a un nivel de desafío totalmente nuevo. Tienen que navegar por un mundo lleno de tecnologías avanzadas de vigilancia, mensajes cifrados y cooperación internacional entre las fuerzas del orden. Es como jugar a ¿Dónde está Waldo?, pero con los gobiernos persiguiendo cada movimiento del Waldo criminal. Los jefes modernos han tenido que adaptarse a estos cambios porque, al parecer, es difícil huir de un dron mientras se lleva una maleta llena de billetes falsos. En términos de influencia y poder, los jefes mafiosos de ambas épocas ejercen una influencia y un poder significativos, aunque de formas diferentes. Los jefes de la vieja escuela ejercían su control sobre territorios e industrias específicos, aprovechando sus conexiones e intimidando a sus rivales para proteger sus intereses. Los jefes modernos, con su alcance global y sus sofisticadas operaciones, amplían su influencia mediante alianzas, proezas financieras y conocimientos tecnológicos. A pesar del cambio en sus métodos, ambos tipos de jefes buscan maximizar su poder y mantener el control sobre sus imperios criminales. La cultura popular suele idealizar y dar glamour a la figura del jefe de la mafia, pero la realidad dista mucho de la ficción. La gente suele imaginarse a los jefes de la mafia como individuos súper ricos, invencibles y con el mundo entero al alcance de la mano.
Aunque algunos jefes de la mafia pueden acumular riqueza y disfrutar de un estilo de vida lujoso, ello tiene un coste importante. Viven constantemente con miedo a la traición, se enfrentan a la amenaza constante de la violencia de sus rivales o de las fuerzas del orden, y tienen que sortear constantemente complejas operaciones legales e ilegales. La vida de la mafia no es tan glamurosa como cabría imaginar, y merece la pena evitarla. Es mejor dedicarse a los trabajos legales de toda la vida y evitar todas las complicaciones y riesgos que conlleva la vida mafiosa. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.